Estamos en otro episodio más de tu podcast Huellas de la Montaña con yo entonces Javier. Lamentablemente Javier hoy no me puede acompañar, pero intentaré hacerlo sin él. Así que Javier, te mandamos un abrazo de aquí. Hoy tenemos a un concursante de Aventuras en Pelota, alguien que tiene mucho deseo de entrevistar de hace mucho tiempo, pero también hay un ser humano detrás de ese concursante que no se aburre, que lleva una vida bastante dinámica. Y bueno, realmente no sé decir qué es lo que él hace porque es que hace de todo. Así que bueno, hoy tenemos a Iñaki. Iñaki, muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte en el día de hoy. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer traducciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Muchas gracias a ti, aquí estamos, para que me pregunten lo que haga falta. Bueno, y como ya el programa se acabó, pues ya no hay spoilers, o sea que podemos hablar ya libremente. Y como hay muchas cosas de tu vida fuera del concursante que quiero preguntarte, vamos a empezar con Aventuras en Pelota y luego pasamos a la cantidad de cosas que tú haces. Iñaki, la gran pregunta es, ¿quién es Iñaki? Con eso yo empiezo todas mis entrevistas. ¿Quién es Iñaki? Iñaki es una persona que siempre se ha cuestionado lo que es vivir, la pregunta vida. Sí, porque al fin y al cabo es como, nada, por la cara te sueltan en un momento de la historia concretos, en una familia concreta, en un lugar concreto, te dicen estas son las reglas que hay, esta es la cultura, este es tu idioma, esta es tu forma de pensar, esta es tu familia, este es tu padre, esta es tu madre. Y luego eh, llega un punto en la vida que te empiezas a cuestionar si todas esas cosas que te han dicho son reales o si hay cosas más allá. Entonces Iñaki siempre ha sido esa persona curiosa, esa persona que siempre ha tenido como una vocecita dentro de decir, hay más, hay algo más. No, lo que te está diciendo no es real. La vida es más amplia. Entonces, pues me atreví en un punto de mi vida a romper todas esas barreras y no he encontrado todavía el límite. Y ahí estamos. Entonces, llegó un punto en el que, pues, me independicé de mi familia, me fui a vivir a otro país, como es Finlandia, que es completamente opuesto de donde yo vivía, de la Costa del Sol, de Málaga. De ahí, pues, ahora estoy en Portugal y durante ese periodo de vida también he cuestionado la forma de vivir de la gente, de decir, no quiero trabajar por dinero y luego con ese tiempo que vendo, en mis tiempos libres, dedicarlo a mi familia. Es como, no me gustan las cosas que tengan tantas instrucciones. Me gusta crear yo mismo las reglas. Y nada, eso me ha llevado a tener la vida que tengo a día de hoy, por eso un poco. Iñaki, y yo vi que tú has vivido en 4 casas diferentes, en 4 lugares diferentes, ¿correcto? Países 3 y casas, sí, más o menos. Sí, sí, bueno, unas cuantas más. Okey, déjame preguntar, Iñaki, tú sales de Málaga y te vas a Finlandia, ese es tu porque entendí, te va okey, el idioma no es fácil, ¿tú sabías finlandés o por qué Finlandia? ¿Y no te fuiste a Inglaterra o otro país donde, no sé, el idioma sea más Vale, a fácil? ver, esto se remonta al año 2010, 2009, Okey. porque yo en Fuengirola, donde yo soy de una parte de Málaga, se llama Fuengirola, una ciudad de Málaga, y allí es conocida esa ciudad porque es la ciudad, o digamos el lugar fuera de Finlandia con más finlandeses del mundo. Hay una comunidad de 25.000 finlandeses viviendo en Fuengirola. Le llaman la Little Suomi, es decir, el Pico Suomi, que sería la Little Finland. Okey, La pe okey. Hay colegios, hay bares, hay abogados, hay, real estates, hay de absolutamente todo para que una persona finlandesa viva allí sin necesidad de hablar español, con eso te lo digo todo. Es decir, es absolutamente enorme la comunidad. Hace ya bastantes años,
empecé a hacerme pues amigo de finlandeses, empecé a relacionarme con esta cultura a través de otro amigo que también le gustaba mucho la finlandesa, tan exótico, rubia, ojos azules, un poco diferente a lo normal. Y no sé, siempre me han gustado los retos, es decir, no me ha gustado nunca eso, estar con una, en este caso, por ejemplo, en ese momento estar con una chica que ya conociera todas las cosas, que era como demasiado predecible, ya sé lo que es la Navidad, lo que es la Semana Santa, sé más o menos dónde vienen las formas de comportarse a través de su educación, sus padres, es decir, es más o menos lo mismo. Ok. Entonces me gustan los contrastes y cuando esta cultura que es totalmente opuesta a nosotros, a nivel de formas de hablar, formas de expresarse, a nivel emocional, a nivel la comida, a nivel de absolutamente todo, entonces tenía demasiadas cosas que aprender. Encima siempre me llamaba la atención de que casi todos los finlandeses, por lo menos los que vivían en aquella zona, todos eran en casotes enormes, todos eran con una vida súper estructurada y para mí eso fue como decir, ¿qué está pasando con esta cultura? Y nada, ahí fue como el primer brillito de ojos, ahí empecé a conocer a muchos chicos, chicas finlandesas, a meterme en la cultura y a día de hoy, pues bueno, mi pareja es finlandesa de hecho y llevamos cerca de 11 años juntos, así que Y recién comprometido. Y recién y comprometido. recién comprometido. Otra pregunta, explícame cómo tú te vas bueno, de Málaga a Finlandia, ya tú me explicaste que te fuiste por amor. Muy bien. Pero Pero a ver, Málaga, Finlandia fue por el COVID. Porque me sentí como una rata atrapada en una caja, y a mí cuando me dijeron eso, yo estaba tocándome los huevos, yo soy autónomo. A mí no me gusta trabajar para nadie, pero me gusta hacer las cosas a mi forma. Y siempre acabo chocando con la persona con la que trabajo. Sobre todo si y sobre todo si se cree muy jefe. Como las cosas a mi manera, digo, no me importa trabajar con quien sea, pero siempre y cuando, uno, el dinero no sea lo que te mueve en tu vida, y segundo, claro. seas una persona que no seas rígida. ¿Sabes? Que sea una persona que sea capaz de expandir un poco, de abrir un poco el plano. Eso por un lado. Ok. Y y bueno, la cosa fue, pues, yo me dedicaba al tema de YouTube, mi canal estaba empezando a explotar en esa época, el año 2020 así, llegué a los 100.000 suscriptores, el canal empezó a crecer, a crecer, a crecer. Después, como no podía salir porque no se podía hacer nada afuera, empezó a caer las visitas, retomé de nuevo, empecé a hacer como entrevistas a gente muy interesante, en plan rollo a empresas de socorrismo, como profesionales de ciertos sectores, que yo tenía muchos contactos, para que contaran como un poco lo que había en el backstage. Ok. Y el canal empezó a remontar de nuevo, empecé a hacer vídeos también otra vez muy interesantes, etcétera. Y de repente empecé a escuchar otra vez que iban a decir que nos iban a meter en cuarentena con la tontería de la mascarilla. Y digo, mira, Sí. escuché que en Finlandia no había esos problemas. Aparte, mi chica estaba estudiando y allí había como, es que no, como ella me lo dice siempre y nunca, se me va siempre el nombre de la cabeza, pero como un trabajo de fin de carrera, por decirlo de una manera, como las Ok. prácticas. Ok. Y allí el gobierno te paga por estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Estaba trabajando y encima le pagaban por estudiar. Por tanto, eso para ella fue como mucho mejor que hacerlo en España, que era un coñazo, Claro, y a lo mejor tienes que trabajar y trabajar, ¿no? Y eso fue Finlandia. Encima yo siempre tenía como los gusanitos de querer ir allí, por el tema del contraste, el invierno, etcétera. Y sí, dije, sí, sí. a mí me da igual dónde estar, aquí aprendo, allí aprendo, perfecto. Y segundo, lo de Finlandia a Portugal fue porque ya habíamos pasado suficientes inviernos. Encima allí, pues, la vida es muy cara, porque es muy, muy cara. Y y bueno, pues, al final, entre una cosa y otra nos íbamos a ir empezamos a tomar la decisión en marzo, íbamos a irnos en verano, pero los pisos en Portugal estaban carísimos, y teníamos como entre Chipre, Malta y Portugal, por el tema de los impuestos, porque yo buscaba un sitio donde no hubiera muchos impuestos. Y en Chipre era un poco porque está fuera así de la Unión Europea, Andorra no lo quería tocar porque era carísimo el simple hecho de moverte allí, y después Malta estaba como también muy apartada, no sé, es como que no me terminaba de encajar. Y Portugal dije: "Joder, está cerca de donde España, aquí puedo ver a Isabel en cualquier momento, los vuelos son no hay menos, en 1 hora y 10 estoy en Málaga, puedo ver a mi familia cuando quiera, a mis amigos, lo que sea, o si tengo tema de trabajo en Madrid, me cuesta no hay menos ir para allá". Pues de Finlandia eran 9 horas de viaje. Me tenía que coger un tren desde mi ciudad hasta Helsinki, que eran 4 horas, el tren desde Helsinki hasta el aeropuerto, que eran otra hora, y luego el vuelo, que eran 5 horas. Madre Y mía. aparte me gastaba 300 euros cada vez que quería bajar a Málaga. Entonces dije: "Mira, fuera de aquí". Me fui a Portugal, en Portugal me saqué lo del NHR, que es lo del nómada digital. Es una cosa que te da ventaja a nivel fiscal para todo lo que tributas fuera de Portugal, etcétera. Entonces, Sí. está bien.
Y nada, nos daba igual dónde vivir en Portugal, estuvimos mirando en Lisboa, los precios ultra disparados, en Porto, imagino. no nos salía nada. Y un día, de nuevo, la vida es la hostia en cuanto dejas de ponerle órdenes, porque es así, eh, pusimos, ya por la desesperación, porque me acuerdo que nos cancelaron una persona que éramos lo siguiente, encajaba un presupuesto en Oporto, tal, y justo las personas que vieron el piso antes de nosotros se quedaron con el sitio. Mi novia perdió la fe, no, esto no va a salir, no sé cuánto. Y en ese momento me dio como un chispazo y le dije, si no nos ha salido ahora, es porque hay algo mejor esperándonos. ¿Qué pasó? Puse un anuncio en Facebook, en un grupo de estos de latinos en Portugal, yo que sé, algo así. Y justo mi casero me escribió diciendo que tenía un piso por 700 euros, todo incluido, tal y cual. Cuando vi la casa dije, esto no puede ser real. La casa me pareció impresionante, encima con un jardín de la hostia. Se ve ahí detrás de ti. Claro, es decir, bueno, esta es la nueva, es decir, tienen ellos es una especie de yo vivo en una especie de comuna, ¿vale? Ya. Ok, Entonces, ok. ellos tienen una casa, era una casa muy grande, la dividieron en 2, él construye y ella, es profesional en la permacultura. Es decir, crea ecosistemas vivos para que la comida en plan, es como árboles de esto, que hay un problema porque sale este hongo, pues crío otra planta que Ya, trae este tipo de ok, insecto que se alimenta de ok. tal. Es como sin utilizar químicos. Ya, ya. Entonces, estoy aprendiendo sobre el tema de jardinería, ella me está enseñando mucho, estamos trabajando, haciendo cosas tal. Aparte, pues, tenemos un taller de arte, ella hace arte con calabaza, es un estilo de vida muy afín a mí. Y resulta que cuando puse el anuncio, empezamos a hablar y había estado trabajando, él es italiano, es alemana, Ok. y da la casualidad, tú fíjate cómo es la vida, de que habían estado trabajando en Fuengirola. Tenían un negocio justo al lado donde vivían mis padres. Entonces eso fue, claro, ¿qué me está diciendo la idea? Sí. Claro, ahí es, por allí. Claro, ahí es, ya. Exactamente, madre mía, por lo mismo. Portugal, trabajo en una empresa finlandesa, con sueldo finlandés, pues al final dijimos, joder, vamos para allá, es decir, no perdemos nada. Claro, claro, es verdad. ¿Por qué no? Señor, después, de hecho, en la selva, que eso es una cosita que no salió y es un pedazo de bombazo, y es que en la entrevista final, antes de salir, dije que iba a pedirle matrimonio a la chica porque la selva me había dado esa. Es decir, yo era una persona que no se quería casar porque mi concepto del matrimonio antes era como no creo en el Estado ni creo en la Iglesia, ¿por qué pondría alguno de los dos statements entre yo y mi relación? Es decir, como poner un punto de no confío en ti. Entonces, a mí eso me creó como un choque muy fuerte y era como que no quería, no quería. De chica sí que le hacía mucha ilusión, pero a mí no me terminaba, porque no quería como, para mí es como basar la relación en el miedo. Entonces es como necesito algo de seguridad para que tú puedas confiar en que tú y yo estamos juntos y estamos comprometidos en esta relación. Claro. Pero la selva me la vendió de una forma muy distinta, porque me di cuenta de lo importa porque me di cuenta de que lo que se me venía en los momentos más duros, en los momentos en los que ya era más débil, más frágil, ya no tenía esa capacidad de poder aguantar mis emociones, sino que las emociones fluían hacia afuera constantemente, era el nombre de mi chica. El nombre y era como recuerdos de mi chica, y qué ganas de verla, y qué ganas de pasar con ella. Y llegó un punto en el que no podía decir su nombre sin llorar. Entonces era, ¿qué tengo dentro para que no pueda decir el nombre de ella sin poder llorar? Claro. Es decir, ¿qué hay ahí? No. Y era porque sentía cierta culpa de que no estaba siendo justo con eso, que ella lo que buscaba realmente no era que hubiera un intermediario en la relación, sino como una especie de promesa, un compromiso por mi parte. Y yo realmente estaba seguro que quería estar con ella. Entonces dije, si este es el símbolo que a mí me demuestra que puedo ser como soy yo verdaderamente, que puede ser este Iñaki de la selva que se ha abierto en corazón, en cuerpo, en alma, en todo al mundo, yo quiero que ese sea el Iñaki que está en esta relación. Un Iñaki que se enfrenta con todo, un Iñaki que sabe ser derrotado, que sabe ser victorioso, un Iñaki en todo su esplendor, y eso es lo que yo entregaba a la relación. Entonces, si quieres estar conmigo, no vas a estar con ninguna máscara, no vas a estar con ninguna cosa que yo me intente adaptar, vas a estar con esta persona. Y para mí eso fue el paso hacia el compromiso. Y lo dije al final, pero no lo pusieron. Pero sí, pero algo, yo ahora mismo no recuerdo, pero algo tú y ya tenían, hablan o mencionan de algo de compromiso, algo sí sale, Iñaki, que yo la verdad que no entendimos, pero claro, ahora sí hace sentido con lo que tú me estás explicando.
Hablamos de muchas cosas tenía ellos ahí en la selva. Fueron conversaciones, uf. Pero déjame decirte algo, Iñaki, que fueron conversaciones muy profundas. Y yo te digo porque entrevisté a Tenía, que ya salió aquí en el canal de entrevista. Yo le decía a Tenía de que yo admiraba cómo ustedes se llevaron tan bien y en el momento donde medio iban a pelear, ambos lo manejaron perfectamente y no llegaron a desencadenar una discusión como cuando, creo que era tu último día o el penúltimo día que tú estabas pescando un pececito y ella decía, ven, no, por aquí. Y de verdad lo manejaron muy bien. Y cómo se daba apoyo mutuamente en la selva. Pero, pero una pregunta, bueno, te quedas un paréntesis. ¿Sabes que estuve viendo en tu Instagram? Yo soy cristiano, yo creo en Dios. Y realmente, tú tienes en tu Instagram un story donde tú hablas de Dios y yo lo vi entero. Y realmente, de verdad, lo que tú dices ahí es profundo. Porque desde tu punto, claro, porque por ejemplo, digo, no vamos a hablar de Dios ahora en este aquí, pero cuando tú tienes a alguien que no cree en Dios, pues tú refutas todo, pero claro, tu explicación, tú te quedas como, wow, o sea, que no tengo nada que refutarle a él ni que decir, o sea, que de verdad, muy buena reflexión. Y Porque al final, incluso no me importa meter esto en la conversación, es decir, porque es verdad que hay mucha gente que le tiene miedo a la comunidad, a las comunidades religiosas, porque se tiran encima, pero yo no, porque yo lo respeto. Es decir, yo respeto que la gente tenga una creencia. De hecho, yo también creo en Dios. Lo que pasa es que el concepto que a lo mejor con el que yo me relaciono con él es diferente. Pero al fin y al cabo, si en vez de buscar las diferencias, buscamos las cosas que tenemos en común, es que ambos creemos que el ser humano no es la cúspide de la pirámide, sino que hay algo más allá, algo que no podemos a lo mejor comprobar de forma racional, pero que existe la fe, que existe ese saber de que sí está ahí, de que lo puedo sentir, de que hay algo más. Y que hay veces que conectas con esa persona y te hace ser tu mejor versión. Da igual que lo llames cristiano, que le pongas un símbolo de una cruz, que lo llames Alá o que le llamas como tú le quieras llamar. Al fin y al cabo es la relación que tú tienes con esa cosa que está por encima de ti. Entonces yo llegué a un punto en el que fui muy escéptico. Que tuve que dudar de todo. Yo dudaba. no me digas. Sí, yo no creía ni en la iglesia, no creía en absolutamente nada porque sentía que era una farsa para quedarse con el sufrimiento de la gente. Aunque eso es como yo lo interpretaba, es decir, buscan que la gente sienta culpa para que a través de la culpa tú tengas que acudir a ese sitio para que haya una persona que te pueda decir que te perdona. Y tú con eso sentirte en paz contigo mismo. Entonces eso no se relacionaba con mi forma de entender Dios. ¿Cómo lo entiendo yo? Yo lo entiendo como que un árbol no crece por la acción humana. Un animal no da a luz por la acción humana, es decir, hay cosas que pasan sin que el humano esté de por medio. Entonces, ¿quién es el que establece las normas para que eso sea así? ¿Quién es el que establece las normas para que la naranja caiga al suelo en vez de subir para el cielo? Es decir, hay una serie de normas universales, de reglas universales, a las que todos estamos sometidos sin excepción ninguna, a nivel cósmico, a nivel tierra, es decir, hay reglas que luego la ciencia les pone una fórmula, les pone un nombre, lo que tú quieras, pero aunque la ciencia no le pusiera nombre, existen. Son fenómenos que existen, con cifras o sin cifras, están ahí. ¿Quién hace eso? ¿Quién pone eso ahí? ¿Quién lo ha creado y con qué fin lo ha creado? Eso es lo que yo le llamo Dios. Sí, porque de hecho, inclusive tú hablabas de que la ciencia está relacionada con la religión. Tú hablas de eso. Sí, es correcto, es correcto. Iñaki, mira, tenemos en live a Tracklander, mi amigo Fran. Fran, te mandamos un saludo muy grande, Fran, a quien tuve el placer de conocerlo ahora recientemente, así que con mucho cariño. Iñaki, otra gran pregunta que te hago, ¿cómo dan contigo? Cómo llegan a ti? Eso fue, joder, eso fue una follada mental. Eso fue, creo que te diría que de las cosas más surrealistas que ha pasado en mi vida. Ay, qué bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Es de las cosas más surrealistas porque, a ver cómo bajo esto a tierra. Primero, yo llevaba ya un punto de mi vida en el que yo estaba buscando una experiencia muy profunda Ok. con la naturaleza. Yo llevaba ya un tiempo bicheando, por ejemplo, el hecho de los viajes de ayahuasca, con psicodélicos también he hecho mis primeras pruebas, he probado psicodélicos fuertes, pocas veces, pero he hecho algún que otro viaje, y eso me He ido a leer a Bob Marley y a Jim Morrison directamente. yo he trascendido a los más. Ahí ves cosas
Y, y la cosa es que esa experiencia, en ese estado, muchas veces percibes cosas, tanto de ti como de algo mucho más profundo, que no sé explicar, pero es como que me hizo conocer más allá, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces llegó un punto en el que me di cuenta de que muchas veces somos nosotros los que les queremos dar a la vida cierta forma. Somos nosotros los que queremos que pasen estas cosas de estas maneras, y cuando nos centramos tanto en un solo objetivo, el periodo que pasa entre el punto A y el punto B es un punto donde no abrimos la puerta absolutamente a nada más que a ese objetivo al que vamos. Ok. Y llegó un punto en el que rompí esa regla y dije, voy a dejar que sea la vida la que me ponga las oportunidades delante y yo ya me encargo de cogerlas o no cogerlas. Y hubo algo que me empezó a repetirse, que era, ve a la selva, ve a la selva, ve a la selva, vete con indígenas, vete a vivir con los indígenas, vete a ver cómo vive la gente, como el ser humano más enraizado a la tierra, que está más conectado a la vida, al ciclo de la vida, Claro. a los ciclos lunares, a los ciclos solares, a los ciclos generales, ¿vale? De las estrellas, todo. Iñaki, Son al todo final esto antes de que te llamaran. esto antes de que me llamaran. Wow. Y en uno de estos viajes que tuve, yo fui marihuana, estaba dando ahí estaba en un psicotrance de esto, en una música que se llama Ecstasy Dance, y en ese baile tal y cual me vino una imagen, entré en un momento en como en meditación, una especie de meditación, y entré en un viaje donde yo me veía dentro de la selva. Yo estaba en la selva y había una serie de personas dentro de la selva como que me iban a enseñar algo, te tengo que dar una lección. Al día siguiente me llamaron para el casting. No te creo. Tal cual. Y me llamaron porque, fíjate tú, porque le habían pasado mi contacto una persona que había empezado a trabajar justo en Warner, y esa persona con la que empezaba a trabajar hace 5 o 6 años, no, un poco menos, en 2019 creo que fue, íbamos a trabajar para mi canal de YouTube, para una acción concreta en otra empresa. Y justo esa persona fue allí, se acordó de mí, les pasó mi canal de YouTube y de ahí me llamaron para hacer el casting. Es decir, yo a esto le llamo magia, llámalo como tú quieras, pero yo personalmente le llamo magia, porque le puedo poner los nombres que tú quieras, casualidades, esto, lo otro, Claro. pero ahí el resumen que yo cojo de esto es, la selva tenía algo que enseñarme, y yo fui allí a aprender, fin. Yo no fui allí ni a superar los 21, ni a ver lo fuerte que era, yo fui allí a aprender. Esto tiene algo que enseñarme, yo voy con el corazón abierto, fin. Y ahora, Iñaki, ¿cómo es el proceso donde tú le tienes que decir a Nora, creo que se llama tu novia, ¿verdad? O futura esposa. ¿Cómo es el proceso donde tú tienes que decirle a Nora, Nora, mira, óyeme bien, me acaban de escribir de Warner que me voy para la selva, pero tranquila, hay serpiente venenosa que me puede matar, pero tranquila, bueno, quizá hay garratata que se me puede meter en el oído, pero mi amor, no te preocupes, cuando yo llegue estamos perfectos. Bueno, es desnudo. Bueno, puede que hayan animales salvajes, pero mi amor, y las tarántulas a lo mejor son un poco, o sea, ¿cómo se explica? O sea, ¿cómo se transmite eso? A ver, ella está cura de espanto. Ella está cura de espanto conmigo. Ya conmigo yo creo que llega un punto en la vida en que dice: "¿Qué, vas a tirar paracaídas?". Bueno, pues ya está, pues buena suerte. No tiene nada que decirme, tío. Ya, no, sorprendente. De hecho, que eso es una de las cosas que a mí me hizo decir: "Esta es la mujer de mi vida", que fue que a ella le brillaron más los ojos que a mí, porque este programa ya lo conocíamos Claro, antes. naked and afraid de todos. Exacto. Sí, sí. Ya la había visto ya hace un montón de tiempo, al principio de nuestra relación. Me acuerdo que hubo un par de capítulos allí cuando vivíamos en España todavía, cuando fue, y además que recuerdo que lo comenté hoy, ¿te imaginas ir allí algún día en la vida? Mira tú por dónde acaba sucediendo. Y claro, como que vas a ir de verdad, wow, no sé qué. Ya está, es decir, me está diciendo, confío en ti, en todos los sentidos, porque claro, yo pensaba, pues estar desnudo con una mujer Claro. en la selva, ¿sabes? Y yo sé perfectamente que no voy a hacer nada, es decir, Sí, 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 sí. pero cualquier persona puede hacerse sus pajas mentales y entrar en paranoia. Iñaki, que con el sucio, el cansancio, la falta de dormir, el olor a mono que tenían, no creo yo que daba muchas ganas. Se Nada, nada, nada. Pero micrófono ahí. es que yo también te digo, eso es lo que más me chocó de todo, es que es cero. Sí, sí, te lo creo, te Sexualidad es entiendo. cero. Entiendo. De hecho, cuando vi a Atenea dije, un ser humano, es decir, ni hombre ni mujer, es un ser humano. Sí, sí, te lo creo, se lo creo. Te lo Es creo. decir, Iñaki, a mí muchísimas veces me dicen, Jordi, tú vas a la montaña y tú ves esas mujeres
con las licras, las mallas pequeñitas. Tú te fijas, que coño, tú estás tan cansado que tú no te fijes en nada. O sea que no, yo te entiendo, Iñaki, yo te entiendo. Ok, Iñaki, hay una pregunta que le hice a Antonio, es que a mí me encanta, la respuesta de Antonio fue muy buena, que te la hago a ti ahora, y se la pregunté a Inaras también. Tú llegas a, claro, como te puedes dar cuenta, Iñaki, mis preguntas son fuera de lo normal, son preguntas raras, pero reales. Soy libro abierto, sí. Tú llegas, el aeropuerto de Colombia es uno de los aeropuertos a nivel mundial con, o sea, más estrictos, otros son estrictos, pero donde más hay más presencia militar por el tema del narcotráfico, de tráfico de personas, etcétera. O sea, la presencia militar es súper estricta. De hecho, Discovery Channel tiene un programa que se llama Alerta Aeropuerto El Dorado. Ok, tú llegas, ¿cómo tú te desmontas del avión con tu maleta llena de cuchillo y de machete? ¿Y cómo tú le explicas al de inmigración cuando te pregunte, ¿a dónde va? Pues yo no lo sé. ¿Y cuánto tiempo? No sé, 21, pero a lo mejor es menos. ¿Y, y qué viene usted a hacer aquí? No, yo voy a la selva. Es que eso, ¿cómo es ese pro? La muy de Antonio estuvo buenísimo. De hecho, Antonio me dijo que, no, que pasó más miedo en el aeropuerto. Joder, yo es que iba tan innortado, de verdad, yo iba tan en la pompa que es que no valoré nada. Yo iba para adelante como los trenes y a ver, también te digo una cosa importante, y es que yo volé allí con uno de los equipos de producción. Es decir, uno de Oye, porque fui desde Madrid, coincidíamos que los 2 íbamos al mismo momento, entonces al volar los 2 yo iba con esa tranquilidad. A ver, que también te digo que yo iba ahí con una especie de piruleta gigante, no sé si habéis visto, lo puse en los stories el otro día, que tuve que forrarlo todo, iba con uno de los objetos que me llevé, que al final no me cogieron, pues no sé si sabes cómo funciona lo de los objetos. no, La escucha. Tú coges 4 objetos y ellos te seleccionan 2, para que no coincidan con lo de tu compañero, para que no tengáis lo mismo. Entonces tú coges 4, que los que tú quieras, ¿vale? Y después ya cogen y te dicen, vale, pues te hemos cogido este y este. ok. Perfecto, vamos para adelante. Y una de las cosas que yo llevé era una red de insectos, ¿vale? Era porque a mí, yo siempre, bueno, lo dije en el programa, a mí me encanta coger bichos desde que era un crío. Y si tú no me comen así. Y aparte de todo eso, digo, tú me das a mí una red y ya te digo yo que no pasamos hambre. Pero vamos, hubiéramos comido, si ya comimos mucho, hubiéramos comido por 15. Porque no se me escapa una mierda. Si si me acuerdo, me lo decía mucho Atenea, eso era, eres muy bueno acechando. Y es porque, de alguna manera, observo cómo los animales se comportan cuando intentan predecir el peligro. Ok, ok. Entonces, me fijaba, por ejemplo, y sobre todo con los insectos, por ejemplo, con los saltamontes, tienen 3 posiciones las piernas. Las piernas las abren, las dejan, y los grillos igual, o las dejan así medio abiertas, que es cuando están avanzando, están relajados. Cuando están en alerta, las cierran. Y cuando van a escapar, las abren y las bajan. Cerradas, las abren y las bajan. Entonces, en función de cómo se coloquen, ya sabes por dónde tienes que ir, por dónde tienes que colocar la mano, etcétera. Con una red, ¿qué pasa? Cuando tú te acercas a un bicho, ellos notan el calor de tu mano. Ellos notan cuando tú empujas el aire hacia ellos, por eso tienen las antenas que las mueven. Con una red, al tú pasarla por encima, corta el aire, pero no notan la presencia de la red. Entonces es mucho más fácil atraparlos con la red. Es decir, son curiosidades así resueltas por según te hacen falta. Y retomando otra vez lo del aeropuerto, pues os llevaba lo que es la mochila con todo, y había una chica en una allí, se pone, ¿algo que declarar? Y digo, sí, pone, ¿el qué? Digo, un machete. Mirad, y seguía así mirando, y digo, espera. Y saqué, y digo, tengo un documento, y se me enseñé, y nada, ya le comenté, no, lo miró tal y cual, venga, pasas. Pues ya está, pues para adelante. Pero me asustó, no me asustó, pero sí que me sentí mucho más incómodo cuando no me daban información. Es decir, un tío con un afeitado muy raro, el típico colombiano, señorita Iñaki, sí, venga por aquí. Y sin hablarme, nos montamos en el coche, sin hablarme, vamos a no sé a dónde coño voy. Me dice ahora, menú de comida, me empieza a decir las cosas para comer, y yo, por lo que te dé las putas ganas, si es que me da igual, me estás diciendo que no sé lo que estás contando. Yo al hotel, me voy a quedar en la puerta, es decir, vas a entrar aquí, mañana a las 5 nos vamos, te vas a quedar en la... Bueno, yo diciendo, ¿dónde cojones estoy? Hoy es tu última noche con el teléfono, así que si te quieres despedir de tus familiares, ¿qué está pasando aquí? No sabíamos nada, no podían hablar nada con nosotros. Al día siguiente era un viaje en coche de la hostia, no sé si fueron 6, 7 horas de coche,
atravesando una montaña, después no sé dónde estábamos. El caso es que teníamos que ir con los ojos tapados. Ah, no, bueno, miento, lo de los ojos tapados fue después, fue cuando entramos al pueblo. Pero íbamos por el camino y tampoco puede hablar. Lo que pasa es que obviamente somos seres humanos, son latinos, y entonces al final, poquito a poco, entrando en el juego hasta que nos hicimos colegas y ya empezamos a hablar, nos soltamos, tal, y nos Por- lo pasamos muy bien. Iñaki, ¿por qué creo que estás respondiendo eso? Porque mira, veo que aquí en Facebook alguien está preguntando, dice, con lo sociable que eres, ¿cómo pudiste aguantar ojos cerrados sin hablar con nadie? O sea, mira, al final acabaste siendo amigo, aunque ahora siendo colega. Sí, sí, sí. A ver, no, ojo cerrado fue después. Ojo cerrado era cuando estabas en el hotel. Ah, ok. Había como un periodo de aislamiento porque te preparan mentalmente para ir a la selva. Si tú estás en mitad de la ciudad, por final es como que no te terminas de creer que estás en un programa. Sí, Además, sí, sí. si paseas, puedes ir viendo un poco las plantas, puedes ir mirando cosas, y la cosa es que tú llegues allí y tú utilices tu capacidad de superviviente para intentar superar. Es decir, la verdad es que a mí personalmente el protocolo me gustó mucho. Hay mucha gente Sí. que no piensa lo mismo, pero a mí personalmente me gustó mucho porque es el antes, el durante y el después. Es decir, personalmente me gustó mucho. Es decir, yo no tengo absolutamente nada que recriminar. Ok, Me han dado la experiencia de mi vida, me ha encantado la coordinación de todo, así que por mí chapó todo, la verdad. ok. Decidido. Ok. Ahora, Iñaki, pero otra pregunta que me llama la atención, te digo porque soy latino, soy de Latinoamérica y sé que las carreteras son así. ¿No les tocó ningún retén de policía a revisar los coches? Porque eso es muy típico en Latinoamérica, ¿eh? O sea, un control militar, párense ahí, déjenme chequear el coche que no lleve droga, armas, etcétera. Vimos muchísimos controles, ¿verdad? De cierto que, bueno, Yo soy latino, yo sé cómo es. ahí vimos más que controles, vimos militares. Pero van de largo y no nos pararon, no nos pararon en ningún momento. De hecho, es como que, no sé si estaría todo como muy hablado, no sé hasta qué punto Nippur, que es bueno, la empresa de por allí, tenían estos permisos, estas historias para tenerlo como todo hablado, a lo mejor las rutas que íbamos a hacer, no sé cómo lo habrán gestionado, pero estaba todo muy bien gestionado. En fin, no tuvimos ni un problema. Eso sí, nos comimos a la vuelta un señor atasco, porque nos coincidió con la Semana Santa de Colombia, y todo el mundo iba de vuelta de esta época, y alerta. Es verdad. Y nos pilló un atasco. Me cago en la puta, qué atasco nos pilló. De hecho, tengo hasta un vídeo que quiero publicar, lo tengo grabado, no podía editarlo, tenía un año editado, pero no podía hacer nada hasta que volviera y hasta que emitieran todo el programa. Pero me acuerdo yo que eran literalmente coches parados durante una hora, pero parados, Yo porque pueden, habían cerrado la autovía. Iñaki lo sé, Iñaki lo sé. Lo Me sé, encantó, me encantó la tarillas. y yo imagino que tú loco por llegar a tu hotel a darte un baño, a ponerte ropa limpia. Yo estaba muy más a gusto yo estaba flotando. Después de la selva, yo estaba mirando el mundo con otro ojo. Mira, Iñaki, de eso, por antes de comentarte eso, mira, Fran pregunta, Tracklad dice, el equipaje y los objetos personales, ¿dónde los guardaron mientras hacían la prueba? Claro, buena pregunta, es verdad. ¿Cómo? No, sí, tú entregabas la mochila y ellos le ponían unas etiquetas con tu nombre, color y tu nombre. Entonces, tú estabas en el hotel primero, bueno, en la habitación del hotel, y en la habitación del hotel te empezaba a visitar diferentes tipos de personal. Te presentaban al equipo de producción, te decían cómo iba a funcionar los días de grabación, es decir, te explicaban un poco el procedimiento para que Ok, tú lo supieras. ok, Después también había una visita de la persona de la supervivencia, de un profesional de la supervivencia allí de Colombia, que te daban como, bueno, la mínima información, pero era para saber qué es legal y qué es ilegal matar allí, para que no te metas en movida. Porque allí en Colombia protegen mucho, mucho, mucho la fauna, pero muchísimo. De hecho, hay cárcel si cazas un jaguar o si haces cualquier cosa de ese estilo, wow. ¿sabes? Si te intenta matar y te Sí, defiende, sí, te sí. puede cambiar. Pero si tú lo cazas, puedes tener movidas muy gordas. Entonces nos dieron como una pequeña formación donde te decían, pues eso, mira, este animal, tal, no sé cuánto, no se puede cazar esto, no se puede cazar esto, no se puede cazar esto. Y la serpiente, fíjate en esto, porque esta está protegida, si tiene este color no sé cuánto, es decir, que había... Madre mía, Sí, Iñaki, pero eso es muy complicado, ¿eh? Porque tú tienes 15 días de hambre, te encontraste esa. Mira, muy duro el tomar la decisión de, ¿hago lo éticamente correcto o sobrevivo y me lo como? Es muy duro.
Mire, De Iñaki, hecho, nos pasó con el cocodrilo. Con el cocodrilo, el caimán chiquito que nos encontramos, un caimán sería así, no era muy grande, eran a lo mejor unos 40 centímetros, estaba ahí. El mínimo legal creo que estaba por ahí. Esta era 40 centímetros, 50 centímetros, porque no podía matar la cría, ¿vale? Ese estaba, porque teníamos que estar diciendo, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Y llegamos a un punto en el que dijimos, mira, es un bebé, fuera. Y tuvimos que tomar la decisión de no comerlo. No lo podíamos haber comido sin ningún tipo de problema. lo vi, Y era proteína. lo Y vi, no lo cazamos. lo vi. Ah, Iñaki, antes de entrar a la fase de la selva, te preguntan en Facebook, dicen, ¿te dieron la opción de de hacer tu última cena? Y si es así, ¿qué cenaste? Porque piensa que ibas a tener que ocultarlo en la selva si te caía mal. Es verdad, buen punto, no lo había pensado. Hostia, pues yo creo que en aquel momento dejé de pensar en absolutamente todo. Es decir, es como lo que tenga que pasar, pasa en la selva. De hecho, te digo más, no fui al baño en toda la experiencia. Es decir, no, orinar sí, Claro. pero veces creo que fui al principio una vez y no me acuerdo, pero no sé, como no comes, tu cuerpo usa todos los recursos. Llega un punto de decir, pero no es de este típico de hinchazón, de no estoy estreñido, no, es que no había nada. Es como si las ganas de cagar desaparecieran de tu biología. Antes. No, Iñaki, y yo te voy a decir una cosa que yo se lo he dicho a todos tus compañeros. Ese es un tema que yo te voy a decir la verdad, yo los admiro. O sea, oye, es más, a Félix y a Sara, que duraron, ¿qué? 2, 3 días como mucho, yo los admiro, porque es que yo no hubiese durado un día. Porque que, mira, yo es un tema que yo no lo controlo, Iñaki. O sea, yo estoy haciendo mi Transpirenaica, que bueno, sabe que es del Mediterráneo Cantábrico por los Pirineos. Y yo reconozco que lo más difícil para mí es cuando hay que ir al baño por la mañana. Porque es lo que yo le decía, y te digo a ti, o sea, fuiste al baño, Iñaki, sí, pero ¿cómo te limpiaste? A ver, es que, a ver, tenemos a Atenea. Atenea era experta en plantas. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos en nuestra cabaña, teníamos eh, papel higiénico, vendas, todo natural, ¿eh? En plan, por planta. Una planta con la que nos poníamos para la venda tal. Teníamos la punta de flecha para desinfectarnos las heridas. Teníamos un tipo de resina concreta que era para hacer el fuego, que venía de un árbol concreto. Teníamos la caña agria para lavarnos los dientes y para masticar para los electrolitos, para tener como esos minerales que no tienes al hervir el agua porque te cargas todo. Sí, sí. Si teníamos nuestro fruto de moriche, teníamos después aparte teníamos como la de palmera Ajá. para colocarlas para quemar, Ok. y aparte teníamos la yesca para hacer eso. Es decir, teníamos como una organización eso era para que nos hubieran hecho realmente. Nosotros hicimos nuestro tour enseñando todo lo que teníamos, los paquetes nos han sacado, pero teníamos de todo. Es decir, habíamos en la cabaña que hay que ver, teníamos de todo, de todo. Estábamos preparados para estar allí tiempo, ¿eh? Iñaki, que eso es un tema que a mí y lo he comentado antes, que, pues, por ejemplo, yo como tú, a mí me encanta Naked and Afraid, lo veo desde hace muchos años, pero la edición de este Aventura en Pelota es más como Prensa Rosa, o sea, es más de un punto de vista social o psicológico, cómo se llevan 2 personas que son en teoría, puestas. Más que de tema de supervivencia, pero lo vimos que hicieron un horno ustedes, que fue el que rompió Atenea. De hecho, hay varias tomas que medio sale, pero guau, o sea, ustedes hicieron muchas cosas. Teníais saltando en chancleta, para caminar. Pero mira, de hecho, mira, epa, aquí las tengo. ¡Guau! ¡Qué Estas son. chulo! Las tengo aquí, las enmarqué cuando llegué y esto es una reliquia para mí. Además, fueron las primeras chanclas que me hice, que me enseñó a hacerla Atenea. No me digas que ya, o sea que claro, tú ves, eso no sale. O sea que entonces Ted y Iñaki caminaban con chancleta todo el tiempo. No, 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 yo siempre fui descalzo, pero porque a mí me encanta caminar descalzo. Lo vi en un video tuyo, sí, lo vi en un video tuyo. Es decir, a mí al caminar descalzo para mí es como, es como todo. Si yo no utilizo una parte de mi cuerpo se vuelve un idiota. Si yo, por ejemplo, voy con la planta de los pies con un trozo de plástico así, el plástico aísla de todo tipo de flujo energético. Pero después, aparte de todo eso, tú, al ser blandito, tú tienes impacto, pero tu pie siempre está amortiguando, amortiguando, amortiguando. Cuando tú vas descalzo, tú notas la superficie del suelo. Hay partes blandas, aquí una grieta, esto es Claro. más duro. Entonces, es como que tu
propio cuerpo aprende a coordinar extremidades, ligamentos, articulaciones, todo para que si te estás pinchando, sepa cómo poner el pie aquí, tal, no sé qué. Y al final tu cuerpo, entre que se adapta la dureza del pie al tipo de suelo que tenga, como que también se acostumbra y aprende a comportar en función de lo que pises para no hacerte daño, ni caerte, ni hacerte más daño todavía. Claro. Entonces, como que tu cuerpo se vuelve mucho más inteligente, desde los pies hasta la cabeza, que muchas veces entrenamos solamente la cabeza leyendo y con información, pero nos olvidamos de entrenar el resto del cuerpo. El cuerpo sabe saltar, el cuerpo sabe escalar, el cuerpo sabe andar sobre piedra, el cuerpo puede resistir calor, puede resistir frío. Entonces, si tú no lo expones a ese tipo de cosas, el cuerpo se vuelve tonto. Entonces, yo el hecho de las chanclas me la hice un poco porque quería tener la experiencia de saber hacer una chancla, pero no porque la necesitara. A mí me encanta andar descalzo. Vale. Y no, okey, y cosa que tú también, de hecho, lo vi porque tú lo comentas en un video que tú tienes en tu cuenta de Instagram, de los beneficios. Hay uno que tú saltas a la tierra, en tu video de TikTok, Instagram, perdón, y hablas de los beneficios del grounding, lo que le llamamos grounding. Eh, para ti, ¿cuáles son? Te pregunto porque, por ejemplo, en el 2023, Javier Bastán, con quien hago mi amigo, con quien hago el podcast, que él lamentablemente no pudo estar hoy, nos íbamos al Pico Canigó en el Pirineo y él tenía un dolor de espalda, la ciática, no podía moverse. Y yo le decía, bueno, vete a un médico. Y me dice el médico, él se iba a caminar descalzo por el parque y a abrazar árboles. Yo, ¿qué tú haces? No, los árboles me cuidan. Óyeme, se curó. O sea, de verdad, como tú dices ahorita, llamemos la energía, suerte, lo que tú quieras, se curó sin el médico. Háblame de eso. ¿Qué es el grounding para ti, Iñaki? Buah, es que estamos abriendo un pescado gordo, ¿eh? Estamos dando la temática. A ver, el grounding para mí no es más que una de las cosas que trabajo a día de hoy, pero al final es, por ejemplo, la forma del pie natural Sí. no es la forma del pie de natural. Es decir, el pie, si te fijas, lo tenemos adaptado al tipo de calzado que llevamos a día de hoy. De hecho, tú vas a la playa y seguramente te quemes la planta del pie cuando andas por la arena. Sí. Tú vas a un río con piedra y seguramente te moleste, incluso te puedas hacer daño en los tobillos, etcétera, porque estás acostumbrado a que tu cuerpo esté cómodo todo el tiempo. El grounding, al final, traducido, es como grounding, tierra, terreno. La tierra, sí, exacto. Exactamente, contacto con la tierra, exactamente. Entonces, literalmente es eso, es contacto con la tierra, es ver cómo tu cuerpo se relaciona con los diferentes elementos de la tierra, cómo se relaciona con superficies duras, con superficies que cortan, con superficies que queman, con superficies que están frías. Entonces, tu cuerpo al final, si tú no le das esa fuerza a los pies, es como que estás cargando esa tensión en otro punto de tu cuerpo. Puede ser la espalda, puede ser la cadera, pueden ser las piernas, diferentes cosas. Y si encima estás acostumbrado a que el calzado sea así, ya tu pie no tiene esa envergadura que tiene. Claro. Tu pie, por ejemplo, también a nivel de agarrar los dedos, pierden fuerza porque no los utiliza. Okey. ¿Sabes? En plan, intenta coger algo pesado con los dedos del pie y levantarlo y aguantarlo. Claro, imposible, Esa imposible. es la cosa, pero es lo mismo que cuando vas al gimnasio. Si tú vas al gimnasio la primera vez, no vas a poder mover nada, pero cuando entrenas un tiempo, la musculatura se desarrolla y puedes hacer ciertas cosas. Pero tú coges a una persona muy fuerte del gimnasio y lo llevas a hacer otro tipo de estímulo que no está acostumbrado a hacer y por muy fuerte que esté, también se sentirá un inútil. Entonces, se trata de entrenar tu cuerpo en todas estas distintas áreas para aprender a conocerlo, porque es que no conocemos nuestro cuerpo. Claro, Tratamos de que todo sea tan cómodo y tan fácil claro. que tu cuerpo se acostumbra a las cosas fáciles. Por tanto, cada vez que hay algo que no le cuadra, que no es suficientemente cómodo, tu cuerpo te discute, el cuerpo te grita, es como, y se empieza a quejar, empieza a culpar todo el alrededor me molesta, es que esto tiene la culpa. Pero cuando tú coges, agarras bien por la camiseta Sí. a tu cuerpo y dices, escúchame, tú y yo vamos a hablar, te vas a bañar en frío, vas a meditar y te vas a quedar callado durante media hora y vas a procesar todos los pensamientos y luego los vas a escribir en una bitácora. Luego te vas a ir a trabajar al campo y vas a tú mismo a comer la comida que has plantado tú con tus propias manos. Entonces tú empiezas a relacionarte con tu alrededor de una forma distinta. Y eso para mí es como el que va a la iglesia, como el que va a misa todos los domingos, etcétera. Pues para mí es las duchas frías, comer sano, estar en línea con mis emociones, escribir en mi bitácora, pintar, es mi estilo de vida. Y de ahí saco un molde y voy conociéndome cada vez más. Según voy conociéndome más, voy viendo aquellos patrones que son míos y los que son aprendidos por parte de mis padres, etcétera.
Claro. hasta llegar a un punto en el que digo, esto no es mío, ¿por qué lo tengo? Y ese trauma lo hablo directamente con la persona con la que está involucrada. Y ahí entiendo de forma racional por qué me sentía de esa manera. Me lo acepto, lo perdono y es como que de repente puedo sacar un poco más de mí que de dentro. Y poco a poco pues vas sacando más hasta que llegas a un punto en el que te suda los cojones todo. Tú sabes que, Iñaki, yo te voy a hacer una pregunta y esta te la hago desde mi ignorancia mayor. Yo tenía aquí otra para preguntarte y es los baños de agua fría. Yo te vi en Finlandia bañándote en agua helada y de hecho he escuchado, he visto documentales de los beneficios del agua helada, que de hecho te lo voy a preguntar ahora. Pero claro, yo entonces me pregunto y digo, por ejemplo, yo vi un documental que salió en Netflix, hará, qué sé yo, un año y medio, no me acuerdo, de Thor, Chris Hemsworth o como se llame, donde él explicaba que una de las cosas que él hace es que se da un baño de agua fría, no sé si 15, 20 minutos, no lo sé, todos los días, y hace ayuno intermitente, etcétera, para purificar su cuerpo. Y ahí tiene una enfermedad grave ahora él. Entonces, eso me hizo preguntarme, y te digo desde mi punto de vista ignorante, Iñaki, ¿da beneficio bañarse con agua fría o no? ¿Por qué, qué funciona? O sea, ¿cuáles son los beneficios? O sea, ¿por qué lo haces realmente? ¿Qué debemos aprender de esto? A ver, el tema de los baños fríos, yo empecé a hacerlo porque era un reto. Es decir, la gente lo hacía y a mí siempre me ha si hay una pe yo eso, bueno, Mil Experiencia, mi nombre de Mil Experiencia viene por ahí. Mi nombre de Mil Experiencia era porque si una persona puede hacerlo, ¿por qué yo no puedo? Entonces, yo lo que hago es, en vez de juzgarte por lo que haces, yo primero experimento tu experiencia y luego la juzgo desde mi propia experiencia. Ok, Si no, ok, me considero ignorante si te estoy juzgando desde un punto de vista que yo no sé cuál es, claro, ¿sabes? Porque estaría sesgando sería muy subjetivo. claro. Entonces, el tema de los baños fríos, yo lo veía que los finlandeses lo hacían, el tema de sauna, y después de la sauna te metes en el agua y luego vuelves a la sauna. Entonces, el Y los shock, finlandeses lo hacen, lo he visto, sí. claro, es algo que está muy en la cultura. Entonces, el shock que te crea, el contraste de estoy a 80, 85, 90 grados, y de repente te metes con todo ese calor, no sientes el frío, te metes en el agua, el frío evoluciona, ya no es frío, es dolor. Es una especie de quemadura, Sí. pero hasta un punto, es decir, no te quema como el fuego que, por ejemplo, llega a un punto en el que tienes que quitar la mano porque te está lesionando, sino que te duele, pero llega un punto en el que tú puedes controlarlo, como a través de la respiración. Entonces, el agua fría te enseña a respirar, por ejemplo, porque tu cuerpo tiene, no, tu sistema nervioso tiene dos modos, está el modo simpático y el modo parasimpático. El modo simpático es tu modo de alerta, es tu modo de estrés, en el que el cuerpo se prepara para luchar, defenderse o huir. Bueno, perdón, para luchar, defenderse, no, defenderse y luchar es lo mismo, huir o morir. Eso, Morir, morir. ok. Son las 3. Y después está el modo parasimpático, que es cuando el cuerpo ya se relaja. Es decir, ha pasado el peligro, puedo hacer otras funciones. Entonces, el cuerpo activa una serie de mecanismos dentro de tu cuerpo cuando el sistema nervioso está en el modo simpático y activa otros cuando está en el modo parasimpático. El estrés, el famoso conocido estrés y la ansiedad, ¿vale? El estrés, por ejemplo, es cuando tú estás en ese modo simpático, estás en modo alerta, porque hay algo que te está causando cierta incomodidad, entonces tú estás ahí. Pero el estrés es puntual. Hay una cosa concreta que te está causando el estrés, termina esa cosa concreta, vuelves a estar relajado. Ok. Pero a día de hoy vivimos tan cómodos, es como que ese estrés se mantiene en el tiempo porque es un estrés imaginario, no es un estrés real, es un Ok. estrés social. Y cuando tú mantienes el estrés durante demasiado tiempo, el cuerpo se vuelve tóxico para sí mismo. Y para evitarlo, lo que hace es acostumbrar su ciclo biológico a ese estado de estrés. Ahí aparece la ansiedad, que es cuando tu sistema nervioso vive en constante estrés. Entonces, para luchar contra este tipo de cosas, lo que yo hago es estresar mi cuerpo de forma voluntaria, a través de los baños fríos, a través del ayuno, etcétera. Ya, ya. Entonces, un Ok. poco el saber, no es que también los beneficios que tiene el sistema inmunitario, por ejemplo, te lo prepara. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de temperatura brusco, tu cuerpo se vuelve como un poco, ¿qué ha pasado aquí? Y en ese tiempo de qué ha pasado aquí, estás infectado a la mierda. Pero si tú entrenas esos contrastes de temperatura, tu cuerpo aprende a mantener el sistema inmunitario duro independientemente de la temperatura, del cambio de temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Al principio, obviamente, el shock es muy grande, te metes y te sales. Luego puedes aguantar un poco más de tiempo. Luego de ahí puedes sumergir la cabeza. Luego de ahí puedes empezar a nadar. Entonces, poco a poco,
tú vas como viendo cuál es tu límite porque eres capaz de relajar el sistema simpático de tu cuerpo a través de la respiración. Ok, ok, Entonces, ok. eso es lo que te enseña para mí por lo menos, el baño frío fue eso. Claro. Entender que tu límite está, pones tu cuerpo una piedra, vaya. Mira, llegamos aquí a través de la chancleta y andar descalzo. Volvemos otra vez a la selva. Tú he visto, no sé si son varios videos o el que lo he visto, me ha gustado tanto que lo he visto varias veces, Iñaki. Y te voy a ser honesto, cuando yo vi el programa que tú te fuiste, yo mismo dije, coño, pero faltaban 3 días, ¿por qué? Y no lo entendí, Iñaki, ¿eh? Y tú explicaste y hablaste, y yo, coño, ¿por qué? Porque de verdad me encantaba como concursante. Pero vi un reel que tú pusiste en estos días donde tú decías, ¿por qué me fui a los 18 días? Y dijiste, o qué me enseñó la selva, no sé, no me acuerdo. Y dijiste, me enseñó saber perder. Hay muchos, o sea, uno de los grandes problemas o catástrofes y muertes que hay es porque no se sabe perder. Por ejemplo, yo en estos días escuché que alguien que quería subir la cima de una montaña no podía, no le daba la condición, pero tenía la presión de yo puedo. Subió y se mató al final. Y es verdad, no sabemos perder. Queremos ser macho alfa lomo plateado y no enfrentarnos a eso. Iñaki, ¿eso te lo enseñó la selva en ese momento o tú después en tu hotel pensaste, mierda, me enseñó, ¿cómo fue eso? Y no, Iñaki, y por favor, ¿cómo tú tomas la decisión de no puedo más? A ver, es que faltan, yo entiendo que obviamente la serie son 7 capítulos, son 55 minutos por capítulo, son 4 parejas, bueno, 5, lo que pasa es que en los primeros días cayó la primera, entonces vamos a dejarlo en 4 parejas. Claro, No da para grabar tanto, es decir, tienen material de todo, porque ellos están con la cámara encendida 24/7, es decir, es increíble, no dejan de grabar un segundo. Y, y había material a reventar, pero claro, tú tienes que hacer un resumen, claro. al final tienes que hacer un resumen. Y en el día 11 ya uno se empieza a cuestionar cosas. ¿Sabe? En plan, que no es me voy, pero es, "Ush, hostia, es que queda la mitad de la aventura. Más que qué hago aquí, no era como, es que me queda la mitad de la aventura. Es que me voy para atrás y los días, no es como por ejemplo en nuestra casa, que bueno, estoy aburrido, me saco el teléfono, se me han ido 2 horas así. Y no, En la montaña sin hacer nada va todo muy lento. es nada. Y en la montaña todavía tienes tu ropa, tienes tu entretenimiento, tienes tu móvil, tienes tu foto, tienes tu historia, pero allí es que no había nada. No había nada que hacer y llega un punto en el que todo estaba tan hecho, ya sabías cuál era la zona. No te puedes ir más de aquí porque es que tu energía tampoco está para tirarla por los aires. Claro. Entonces, era como que todo estaba tan limitado que al final todo era muy monótono, era muy largo. Y luego las noches se empezaron a hacer muy duras al final, porque empezaron la lluvia levantaba los mosquitos no te dejaban dormir, y ahora mezcla el no poder dormir, la falta de energía, después, por ejemplo, el tema del hambre. Yo me acuerdo el proceso de acostumbrarme a tener hambre. El hambre, cómo yo noté el punto álgido, fue porque se me cerró la capacidad de llevar aire de la parte abdominal a la parte del pecho. Que yo solamente respiraba con la parte de abajo, porque se me había cerrado tanto el estómago que yo no podía respirar con la parte de arriba. Entonces, una caminata normal te cansa 10 veces más. Claro, era eterno. Exacto, era muy duro, muy, muy duro. Iñaki, qué fuerte. Era muy, muy duro. Entonces, tú notas como tu cuerpo se va degradando. Y cada vez más, y cada vez más. Y ya, por ejemplo, antes iba a cazar un bicho y es como ya no tienes ni ganas de cazar un bicho. Quieres ir a explorar y ya no tienes ni ganas de ir a explorar. Ves que, tú, por ejemplo, que eso fue nuestro primer choque con Atenea, que llegó un punto y dije, tengo que aguantar energía, prefiero quedarme tirado todo el día, Sí, me acuerdo. descansar. Sí, Y ella era, quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer. Yo sentía culpa, decía, ella está trabajando, yo no, no quiero estar en esta posición, porque si ella trabaja, yo trabajo. Y cuando trabajaba me cansaba más y decían, ¿qué es esto? Que me voy para afuera. claro. Y entonces ahí fue como, Atenea, relájate, que como tú te vayas, yo me voy. Porque aquí vamos los dos juntos y yo no, la que sabe de supervivencia aquí eres tú. ¿Sabes? Yo soy un alumno de la hostia, yo tengo una cabeza bastante dura, conecto de la hostia, pero aquí la que tiene las cosas, los conocimientos técnicos eres tú. Claro. La que sabe hacer una chancla, la que sabe hacer historia, que a lo mejor yo me pongo y también lo saco. Sí, 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 sí. Pero en aquel momento yo dije, sin ti me voy. Y después, por ejemplo, el cómo se la jugaba con la comida.
saca un pez y yo digo, es proteína, aunque sea un bocado, es proteína. Y me dice, lo puedo utilizar para pescar. Y yo, hostia puta, tú no sabes la cantidad de pescados que perdíamos. Es que eso tampoco ha salido, pero es que perdíamos el pescado todo el tiempo. Sacaban la nasa y se nos caían y se metían de nuevo en el agua. Madre, que para la nasa no la metía sin más. Nosotros teníamos que estar cogiendo fruta, cortando termiteros, metíamos los termiteros dentro. Me imagino, claro. Era la nasa aquí un rato, después. Entonces, que salieron muchos pescados. Ojo, porque cambiamos cada 2 por 3, pero no te la quería jugar. Y ella cada vez, sí, me la quiero jugar para un pescado grande, porque había un grupo de pescado grande que veíamos que se iban moviendo. Pero claro, era uno, y si falla uno no me queda sin comida. Y nos pasó con insectos, cogimos un montón de insectos y en vez de comérnoslo, lo utilizamos para pescar, perdimos todos. Entonces ya llega un punto en el que dices, joder, es que cazar un bicho implica energía. Claro, claro. Y ahí empezaron los choques. Entonces ya llega un punto de tal desgaste en el que tú te empiezas a cuestionar salir. Empezaron en el día 12. Después en la noche del 16, la noche del 17, nos cayó un tormentón. Madre mía. Las 2 últimas noches, sí, 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 y se caía el cielo. Es decir, era como que a mí la lluvia me da igual. A mí ya estaba en pelota, a mí no se me está mojando la ropa, que me caiga el agua encima, bueno, aquí está el fuego, que me calento luego. Y si no, ya me buscaré las habichuelas después para encender el fuego de nuevo. Y no tenía problema con eso. Mi problema era lo que viene después de la lluvia, los mosquitos. los mosquitos. Oh, Iñaki, sí. No había manera de callar a esos hijos de puta. Es decir, eran, para que te hagan el ejemplo más así similar, para que te hagan una idea de lo que es. ¿Tú has visto alguna vez una carrera de Fórmula 1 o de MotoGP? Sí, sí. ¿Vale? ¿Tú has visto cuando lo ves que se escuchan? Pues eso dura, pero 360. Es decir, lo escuchabas por todos los lugares de tu cuerpo. Es decir, no había un hueco porque lo escuchabas al mismo tiempo en las dos, pero al mismo tiempo también lo escuchabas de frente. Eran por todos los lados. Es No desesperante. podías hacer nada. Mire, Iñaki, lo que tú estás diciendo, yo creo que solo alguien de cerca de la línea del Ecuador, en mi caso latino, caribeño, puede entenderte, porque es que yo sé, mira, las gotas de lluvia que caen en el Caribe es durísimas, son unos gotones gigantes. Cuando llueve mucho es el infierno. Por ejemplo, aquí en Valencia, la Dana, no es que y que mira, porque un huracán que lo vivimos 7 es 70 veces peor que una Dana. Y yo te entiendo. Y el tema de los mosquitos transmite chikungunya, dengue, Zika, o sea, mm, Sí. de hecho, inclusive, te voy a preguntar ahora, si te pasó como a Atenea, que Atenea contó que llegó a su casa y le salían larvas de mosquito de la piel. ¿A mí me pasó lo mismo? A mí no, yo es que tengo una relación con los bichos muy especial. Es decir, a mí, es que es otra cosa, que no ni he contado ni a salir del programa. A mí se me enganchó una garrapata en el pie, en el dedo de meñique del pie, y me di cuenta a los días. Es decir, porque me creía que era como un trozo de barro, como andábamos todo el rato por fango, yo leí que tenía fango ahí o algo, y llegó un día que digo, joder, noto la mitad del pie, pero como te pasan tantas cosas, ya no llegas a valorar qué es lo que está pasando. Y tenía los 2 últimos dedos del pie derecho, que no los sentía. Y después no sentía el pie entero, y digo: "¿Qué coño?". Vengo ahí, miré, era una garrapata. Y estaba la garrapata grande tal y cual, y digo: "A la mierda". Lo que pasa es que, claro, ni había cámara en ese momento porque yo la vi y dije: "Ala". Y además creo que me di cuenta por la mañana, la agarré y la saqué de ahí, y dije: "Ya está, si dejo de sentir el pie, pues sé que tengo que llamar al médico, y si no, pues para adelante, y ya está, y para adelante". Pero es que llega un punto en el que dejas de temerla a todo. Dejas de temer. Nos picaron unas hormigas, se llaman las hormigas bala, unas hormigas que son así, son así grandes y son solitarias. Las veías que iban andando solas. Lo sé, Te metían un picotazo. Hostia, eso duele más que una abeja. Y a mí me picaron 2 veces. Dichos de eso. Teníamos también, por ejemplo, un enjambre de abejas en nuestro refugio. Porque los palos de allí, los árboles, salía la savia y ellos se alimentaban de la savia, claro, porque tiene glucosa, tiene dulce claro, para ellos. el azúcar, sí. Y habían como muchas abejitas por ahí, pero es como que ellas estaban allí y nosotros en el refugio. No nos picaban, nos llevábamos bien, no nos molestaban. A veces las utilizábamos para pescar. Así que hubo una relación ahí, una simbiosis muy buena, no hubo ningún problema. Y por rescatar un poco lo que estábamos hablando antes del tema de lo de la derrota, pues eso, que era como que la cabeza estaba constantemente, pues, que me voy, no me voy, si me voy, tal. Y ya hubo un momento que dije,
¿y si me voy qué? Que eso apareció en un capítulo, que le dije a Teniana, oye, si me voy qué, que fue como lanzarle la idea, Sí, porque, porque yo no tenía una motivación real para terminar. claro. Es decir, yo me había, sí, venga, pues, hostia, pues, soy capaz de llegar al día 6 porque el primer objetivo era llegar al día 6. Que aparece el día 6 es cuando ya te adaptas a la selva. Ok, Si ya estoy aquí metido, ya sé de qué va el juego, etcétera. Luego el siguiente checkpoint son los 10 días, los 10, 11 días, porque es la mitad de la aventura. ok. Luego el siguiente checkpoint son los 14 días. Y el último, porque ya es la última semana, pero la última semana es la más dura de todas, porque es cuando ya estás con todo lo tienes visualizado, ya sé dónde tengo que hacer cada cosa, como tienes todo bajo control Ya. y ya tienes hambre, ya tienes un estado de... Ya es como que todo lo que se salga un poquito de ahí te molesta a tal punto que te puede dejar fuera, pero así, Ok. súper rápido. Mira, no sabía, no sabía. Y el día 17, eso no, fue la segunda tormenta consecutiva, el día 16 dormí fatal, el día 17 dormí peor todavía, pero es que llegó un punto de desesperación que hasta pensé en autolesionarme para poder quedarme dormido. Yo tenía la espalda que no podía tumbarme en las ramas porque encima donde el refugio eran troncos. Sí, Troncos tienen nudos, se claro. clavaba. Habían zonas muy específicas que podías dormir. Si no te dormías en eso, le dabas a lo mejor una rama y la rama te salían 300 mosquitos. Había hormigas por todos los sitios. Entonces, dormir era muy complicado, muy difícil. Y ya esa noche fue que me acuerdo que me puse a hacer flexiones, no puedes ir a ningún lado ni puedo hacer nada, solamente puedes cuidar el fuego. Intenté dormirme en el suelo, intenté dormirme sentado, intenté dormirme de muchas maneras y empecé a perder la cabeza. Empecé a tener alucinaciones, empecé a decir, es que no puedo aguantar. A mí me pasa esto, que me está pasando un día más y a lo mejor pienso hasta en el suicidio. Es decir, era un punto de decir, es que me da una psicosis, me tuve miedo a Entiendo, mí. Iñaki, te entiendo, Iñaki. Debe ser muy duro vivirlo. Horrible. Y ya y encima se predecía para el día 19 que fuera lo mismo. Es decir, es que a nosotros no nos dijeron que nos iban a juntar con otra parte de tribu. Si yo llego a saber eso, Ustedes no lo sabían. claro, si yo lo llego a saber, por supuesto que tiro. A nosotros nos dijeron: "Tenéis que andar 2 días para la extracción". Y yo he pensado, con las fuerzas que tengo, que no estoy durmiendo un carajo, tener que andar 2 días, dormir, vete a saber dónde vamos a tener que dormir, en el suelo, que nos llueve encima. Dije: "Esto si no tiene ni pie ni cabeza, es una que esto no tiene". Y Atenea se va a venir conmigo. Nos íbamos a ir los 2. Lo que pasa es que yo no tenía una motivación para terminar, y ella sí tenía la motivación para terminar, que era la carta de la hermana. De su hermana, sí, es verdad. Entonces, cuando tú te vas a ir, la producción habla contigo, para ver si realmente quieres tomar la decisión de irte. Sí, vi que un señor se acercó a ti, sí, sí. Exactamente, son los que se acercan y te dicen: "¿De verdad que te quieres ir?", te preguntan, tienen contigo una conversación, etcétera, y en base a eso, pues tú tomas la decisión de irte o no. Yo se lo dije, dije: "Es que no tengo nada", y lo dije en la primera entrevista que nos hicieron, lo dije: "Es que no vengo aquí a completar el día 21, yo vengo aquí a hacer lo mejor posible". Claro. Vine a aprender y cuando llegué a un punto en el que mi ratos de claridad mental siempre eran por la tarde. Por la tarde yo tenía un rato cuando estaba cayendo el sol, que ya no hacía tanto calor, etcétera, que no estaba cansado, tenía un momento de media horita, una horita, y la pasaba muy bien, me iba a recolectar fruta, a cazar, etcétera. Y fue en ese momento cuando me vino una frase de una de las fases del casting, que era una entrevista con el tío de supervivencia, en el que te preguntaba que cómo gestionarían la frustración. Y se me vino esa frase a la cabeza y empecé a sonreír y dije: "¿Frustración? ¿Qué frustración? ¿Frustración de qué? Mira dónde estoy, mira lo que he hecho". Y en ese momento ya fue cuando le dije: "Atenea, la única razón por la que yo estoy aquí es por ti. Y yo sé que tú eres capaz de completar esto". Entonces, Sí, una lo conversación, escuchaba, es verdad. Eso salió, sí. Sí, sí. y al final, pues eso, hablábamos, tal, no sé qué, y al final le hicimos un vínculo. Ella lloró un montón porque le daba mucho miedo quedarse sola. Al Uf, final no me imagino. nos dimos un abrazo, ánimo, tal. Yo me fui porque, lo dicho, no había nada que me sujetara a quedarme. Y me mandé un mensaje a mi yo del futuro, que fue: "Sé que en el futuro te va a dar rabia haberte ido. De alguna manera vas a sentir dentro de, a lo mejor podría haber aguantado, pero piensa que en el momento que has tomado la decisión, estabas al límite. Y la situación en la que estabas ahora no es la misma en la que vas a estar en el futuro, porque vas a ver el último capítulo recién dormido, es decir, descansado, con tu desayuno delante seguramente, con tu chica al lado, con tu gatito también andando al lado y seguramente con tu techito y con todo muy cómodo. Entonces, tu forma de percibir el momento va a ser diferente". Y así fue.
Y pasé unos días, tuve unos días de duelo, por decirlo de una manera, en las que, pues sí, vi a todo el mundo, la toma épica esa cuando se ven todos encima de la colina, cuando vienen para la extracción, todo lo que pasó después de cuando se conocieron todos, las fiestas que tuvieron después, etcétera, que yo decía, joder, que me hubiera gustado haber compartido ese momento con ellos. Ya, porque ya tú habías volado, tú no estabas en Colombia ya cuando terminaron. No, 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 tú terminas, haces la noche y al día siguiente fuera. Allí no te quedas, eso no es del tirón. Y tú, como, "What?". Tuiteo. No, 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 eso es, además es sota caballo rey, ahí no, no se columpian. Ok. Y eso, y al final pues pasé el duelo, pero llegó el momento en el que dije, entonces es que mira dónde estoy, mira lo que he hecho, si yo no fui allí para irme de fiesta con colombianos, no, yo me fui allí a ponerme a prueba, a aprender me cambió la vida, que tenía. Y tú has sentido, bueno, pero te vas de esta pregunta que te hacen aquí en Facebook, dice, eh, en la selva, dice, me encanta tu reflexión de vida y como persona, me encantas como concursante, pero la gran pregunta es, ¿qué otra enseñanza, aparte de saber perder, te dio la selva? Es que de alguna manera la selva lo que hace es que mueres y vuelves a nacer. Yo me siento un poco, que esto es un TikTok que estoy preparando, es un poco de spoiler por aquí, me siento un poco como Mufasa en la película del Bueno, Rey León, sí, 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 sí. ¿sabes? Porque es esa persona fuerte y sabia que llega al reino, que está en mitad de la selva, Ok. tiene a Simba, concibe a Simba Sí, y le da los conocimientos a Simba concretos sí, porque sabe que va a morir. Entonces, Mufasa, en protección de Simba, muere y observa desde el cielo el crecimiento de su hijo. es verdad. Entonces, yo sentí eso como Mufasa, como esa parte fuerte de mí se fue debilitando poco a poco hasta que llegó un día en el que murió. Y luego vi a ese yo bebé, a esa nueva versión de mí, que básicamente que es una de las mayores lecciones que me dio la selva, es a ser vulnerable. Aprendí a llorar, aprendí a expresar mis emociones de una forma diferente que a través de la rabia, porque el hombre siempre tiene ese papel social de tener que ser la persona fuerte, de tener que ser el que proporciona seguridad, el que proteja a la familia, el que tiene que proveer de dinero, alimento, etcétera. Entonces nosotros llevamos permanentemente una carga en nuestra vida constante que al final nos causa mucho estrés. Si tienes pareja, tienes una familia, tengo que ir a Sí, trabajar, lo pases bien, lo pases mal, tienes que estar ahí porque tengo que proteger a mi familia. Entonces, eso, cuando no somos capaces de llegarlo, estamos en un momento muy tenso, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida? A través de la rabia, a través de la ira. Ira hacia nosotros, que cuando no podemos contener dentro, la sacamos hacia afuera, porque no somos capaces de mostrarnos vulnerables. Porque ser vulnerable significaría dejar de llevar adelante nuestras responsabilidades sí, es como hombre. verdad. Entonces, en ese momento, cuando tú te rompes y lloras, y lloras, y lloras, y lloras, y lloras, estás vomitando tantas cosas que tenías dentro, que te das cuenta de que al ser vulnerable, nadie te ataca. Es todo lo contrario, cuando tú eres vulnerable, la vida te abraza, porque aprendes de alguna manera a decir honestamente cómo te sientes. Entonces, la empatía es un puente entre emociones de una persona con otra persona. Si yo me relaciono a ti con ira, tú te vas a relacionar conmigo con ira, porque somos un espejo de lo Sí, del otro. sí, es cierto. Si yo, por ejemplo, paso de ti ni te miro a los ojos, tú vas a pasar de mí ni me vas a mirar a los ojos. Entonces, todas las personas somos un reflejo de con las personas que nos cruzamos. Si yo lloro o me ves triste, seguramente tú también te sientas triste. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona está triste o siente dolor y lo manifiesta dentro de una sociedad? Que la gente lo evita, porque la gente tiene miedo a gestionar el dolor, porque nos han enseñado que el dolor es malo, Sí, mientras sí. que el dolor es una emoción más. El dolor hay que atravesarlo, el dolor no lo puedes dejar estancado en tu cuerpo. Si yo lo estanco y lo convierto en ira, para intentar evitar sentirlo, eso se acumula. Sí, es Y verdad. eso se acumula en base de, pues tengo la espalda tensa, tengo los hombros tensos, lesiones musculares, lesiones a nivel estructural. ¿Por qué? Porque es tensión. Tú cuando tú estás tenso, cuando tú aprietas los músculos, Sí, tú notas eso. Llega un punto en el que te empieza a doler el cuerpo de tenerlo tenso. sí, es cierto. Y si tú vives tenso, si tú vives con ira, si tú vives en estado de alerta todo el tiempo, tu cuerpo se va degradando poco a poco. Cuando tú lloras, lo que haces es quitas esa tensión. Claro. Tu cuerpo Claro. se queda así. Sí. Entonces, cuando es súper importante el sentirte vulnerable y el saber ser vulnerable. Y para eso tienes que saber cómo enfrentarte y exponerte al miedo de una forma controlada para aprender a relacionarte con esta emoción.
En el momento en el que en tu día a día el miedo está dentro de tus actividades del día, por ejemplo, una ducha fría es una exposición voluntaria al dolor. Y Un ayuno es una exposición voluntaria al dolor. y correcto. Em, este tipo de exposiciones voluntarias al dolor hacen que tú empieces a tener una relación con este sentimiento y ya no te empieza a dar tanto miedo el relacionarte con él. Claro. Y entre ellos, como hombre, aprendes a llorar. Y el aprender a llorar como hombre te convierte en tu versión más fuerte. Es verdad. Porque ya no tienes nada de lo que huir de ti. Eres capaz de llorar, pero al mismo tiempo eres capaz de ser agresivo y al mismo tiempo eres capaz de ser fortalecerte. tranquilo. Claro. Exactamente, Un autocontrol. exactamente. Iñaki, te dice Tomás en Facebook, dice que si tú das formación de, de, de superación personal que él necesita en la clase, si tú das algún tipo de taller o seminario. A ver, no exactamente talleres de seminario, pero ahora, desde que vine de la selva precisamente, he empezado mi proyecto de vida, como yo le llamo el Ikigai, es decir, que es cuando alineas todo en tu vida en la misma dirección, es decir, lo que te da dinero es lo que te produce placer, es lo que te produce Perdón, Iñaki. confort. Ikigai. Ikigai, sí. Ikigai. Okay. Ikigai es un concepto japonés o para decir, es como que todas las fases de tu vida no están divididas, ¿vale? No es, por ejemplo, voy a trabajar, luego voy a entrenar y luego tengo mi tiempo libre, sino que trabajo, tu entreno y tu tiempo libre, por ejemplo, van en la misma dirección, donde yo invierto mi tiempo con mi familia, con mis animales, es lo mismo que me produce dinero. Entonces, no tienes que sacrificar tiempo de ninguna cosa para hacer otra. Okay. Entonces mi Ikigai, en este caso, por lo menos el de ahora, porque eso va cambiando constantemente en función, te vas evolucionando como ser humano, pero mi Ikigai era, me gusta viajar, tengo conocimiento sobre la exposición voluntaria al dolor, me expongo constantemente a experiencias nuevas, entonces voy a viajar con seguidores, el primer viaje lo tengo ahora a finales de marzo, que es a Finlandia, precisamente, porque es el país que me vio nacer de nuevo. Es la primera vez que tuve mi muerte del ego y el nacimiento de mi propio ser. Entonces voy a Finlandia y a través de un sistema de juegos, que son como retos con mis seguidores, con la gente que viene, enseño a la gente a enfrentarse a su yo. Todos a un nivel. Es decir, no es que todo el mundo, no tienes que ir a ser el mejor, pero vas a ser siempre la persona que va a ir a ese viaje va a volver siendo mejor de lo que era. Y encima lo quiero hacer como con grupos muy reducidos de personas, hacerlo con viaje con amigos, porque si voy para allá y no viene nadie, es un viaje con amigos donde voy a hacer de puta madre, voy a crear contenido y voy a decir lo que he hecho. La voy a crear un poquito de interés en la gente. ¿Que quiere venir uno? Perfecto. Ahora, con el tiempo, lo que quiero hacer es ir subiendo el precio de las actividades, en plan del viaje, Que de hecho, dime. no, que de hecho yo estaba viendo en tu página web que debe ser lo que tú me comentas ahora. Sí, Estamos viendo aquí, déjame ver, compartir la pantalla. Ok, ahí sí, Iñaki. Ok, ¿dónde veo esa que tú dices? Esta. eso, mira, sí, exactamente, vive la experiencia y ahí salen, son dos. Hay dos fases. Ahí es el cuestionario que tienes ahí es porque no permito que cualquier persona venga. Es decir, yo hago un filtro para ver qué tipo de persona y en qué circunstancias quiere venir conmigo al viaje y por qué. Ok, Porque mi objetivo con este proyecto no es ni ganar dinero ni hacerme millonario. Mi objetivo con este proyecto es impactar a la gente adecuada para que se produzca un cambio en el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo. Yo como persona, es decir, no tengo ni tiempo, ni tengo energía, ni capacidad para cambiar el mundo como tal. Claro, pero tengo la capacidad de elegir a las personas a las que le quiero crear un impacto. Entonces, lo que quiero hacer es vender en un futuro, obviamente ahora no, pero en un futuro, cuando esto ya tenga más nombre, etcétera, quiero vender viajes muy caros porque las personas que se lo van a poder permitir pagar van a ser personas que, primero, quieren invertir una gran cantidad de dinero en ellos mismos y, segundo, son personas que tienen capacidad por estar en una empresa, un punto muy alto de la empresa, con mucha gente a su cargo, etcétera, que son capaces de crear un cambio real en la estructura de su vida, ya a nivel familiar, a nivel profesional, etcétera. Tú imagínate que ahora yo cojo y vendo un viaje a 10.000 euros, ¿vale? ¿Quién va a poder pagar ese viaje? A lo mejor un empresario que factura una cantidad importante al año. claro. Ahora, con esos 10.000 euros, ¿qué pasa? Que esa persona que va a causar ese impacto, a lo mejor cuando vuelva del viaje, dice, joder, es que no puedo tratar así a mis empleados nunca más.
y empieza a cambiar algo y exige a las personas, pues mira, vamos a hacer una formación o un evento de empresa donde vamos a ir, en vez de pasarlo bien, emborracharnos a un bar, vamos a ir a comer comida biológica y luego vamos a hacer un taller de este frío. Y ahora a todas las personas que están ahí les ha hecho un pequeño cambio en la vida que puede significar el principio de la relación con su pareja, de la educación de su hijo, de una empresa que está vendiendo un tipo de producto y deje de consumir plástico. Es decir, es cambiar a gente muy concreta, es una estrategia de cambiar a gente muy concreta para que el mundo cambie a, a lo que yo considero que es un cambio positivo, más allá de lo que la sociedad predica. El dinero es la excusa un poco para ir a la gente adecuada. Es como cuando vas a un tipo de público adecuado. Porque ¿qué me da a mí una persona a lo mejor que no tiene una capacidad económica? A mí no me puede no voy a hacer nada en el mundo. Claro. Tengo que vender a lo mejor un viaje para 50 personas, encargarme de 50 cabezas, que ahorita sabe cuál está más reventada de otra, y tengo que invertir tanta energía en estos viajes, porque al fin y al cabo no es el viaje en sí. Yo no te llevo a Finlandia a ver auroras, para eso te vas con una agencia que hay mucho más barata y mucho mejores. Tú vas a ver las auroras, vas a venir conmigo a esquiar, pero yo te voy a poner un juego. Y es que cuando esquí a lo mejor, el que haga esta parte de la ruta de esto, gana un punto. El que en vez de snow haga esquí porque no lo ha hecho nunca, gana otro punto. Y con esos puntos, estoy creando una tecnología de NFTs en formato de NFT para que tú puedas tener como tu propia personalidad de he venido a este viaje con estos puntos y con esos puntos. Es como una especie de club de fans donde esas personas son las que van a poder comprar los siguientes viajes. Y si esas personas no compran el viaje, lo abro al público. Pero es como un club, decirlo de alguna manera. Claro. Y voy a crear que hasta la propia economía dentro de esto, con mi propio token y toda la historia, para que haya como una economía cerrada dentro del proyecto. Es decir, es algo Oye, pero muy novedoso, muy chulo. Muy, Iñaki. muy loco, sí, muy loco. Muy interesante. O sea que es un viaje inclusive de superación y de sacar la mejor parte de ti. ¿Y tú crees que este proyecto que tú estás llevando a cabo ahora, la selva te hizo verlo de un punto de vista más puro? O sea, es decir, saliste de la selva con algo de ti renovado y te ha hecho fortalecer este curso o no. A ver, La selva sí, ¿verdad? Me cambió muy bien, pero sigo mi vida normal. es que la selva lo que hace, te elimina la capacidad de tener expectativas. Ya. ¿Sabes? En plan, normalmente en la vida tenemos expectativas constantemente. Sí. Es decir, Y es puesto con el fin de conseguir lo otro. Y si no lo consigo, me frustro, me siento mal, bla, 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 bla. Pero en la selva llega un punto en el que tú no tienes expectativa, porque no sabes cuál es el tiempo, no sabes qué hora es, no sabes cómo va a estar tu compañero, no sabes si vas a comer ese día, no sabes nada. claro. Entonces dejas de tener expectativa para decir, voy a disfrutar del proceso. Entonces, cada cosa que pasa es como que yo me reacciono con cada evento, pase lo que pase. Si la circunstancia me gusta más, aprenderé de ella. Si me gusta menos, aprenderé de ella. Pero ambas me van a enseñar. Entonces dejas de vivir la vida con expectativa. Empecé a abrirme y que la vida sea la que me traiga lo que me tenga que traer. Si me echan del trabajo, joder, ¿por qué la vida me habrá querido echar del trabajo? Si me parto el brazo, joder, ¿por qué la vida me ha querido quitarle este brazo? Y es como que en vez de hacerme la víctima o culpar a mi alrededor de las cosas que me pasan, Claro. intento analizar en qué posición me ha puesto la vida y qué puedo aprender con lo que me acaba de pasar. Ok, ok. ¿Sabes? Como la derrota, aprender a ser derrotado. Ahora, Iñaki, ahora te voy a hacer una pregunta personal, si se puede responder. ¿Y Nora ha visto en ti un cambio después de la selva? O sea, eso que tú proyectas, que la selva hizo en ti de manera positiva, Nora también lo recibe. Nora te ha dicho, oye, cariño, es verdad que eres diferente, te veo diferente. Sí, sí, sí. Y además es un proceso en el que yo mismo muchas veces me he cuestionado, digo, porque no creo que haya muchas personas capaces de gestionar una relación conmigo a día de hoy. Porque al fin y al cabo es como, y lo digo abiertamente, yo no soporto a la gente. Si me cuesta mucho aguantar a la gente. Puedo aguantarla, tengo una capacidad de una máscara social, de ser muy sociable, pero soy consciente de que es una máscara. Llega un punto en el que mi energía se consume y me di cuenta sobre todo porque soy mucho más disperso y tengo, no sé, ¿sabes lo que es el TDAH? Sí, Pues, mi esposa dice que yo lo tengo también. pues aquí uno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy, entre comillas, desregulado, es, estoy, es como que no termino nada. Empiezo todo, mi cabeza va a 250.000 por hora, Sí, va mucho más rápido de mi capacidad de ejecutar cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que
me trabo al hablar, no termino, no soy claro, es como que mi mente está como muy nublada y eso me frustra a mí mismo, me hago que me sienta mal, tal. Entonces, eso es cuando pasa cuando estoy desregulado. Y hay un momento en el que digo, vale, ¿cómo me regulo? Volviendo a hacer las cosas que me han llevado. Ayunos, exposición voluntaria al dolor, irte a la naturaleza, tocar música, pintar y salirte de todo el resto. Entonces, estos son una serie de cosas que no he ido viendo con el paso del tiempo, que no ha sido como del negro al blanco del tirón, sino que ha sido un proceso que he ido viendo poco a poco y ha ido aceptando según lo he ido entendiendo. Porque obviamente haría cosas al principio que chocan un montón contigo y dices, ¿esto qué coño es ahora? Claro. Es decir, ¿de dónde coño sacas esto? Que entonces llega un punto en el que tú tienes que aprender a aceptar que la otra persona vive la vida de una forma, pero para que ella lo acepte, yo tengo que aceptar su proceso. Claro, No puedo totalmente de obligarla acuerdo a ella a contigo, vivir a mi Jaime. forma, Es correcto, es correcto. ¿sabes? Entonces, ese es, es el gran problema, que muchas veces exigimos a la gente que nos entienda sin nosotros entenderlos a los otros. Y es lo que hemos hablado antes del espejo. Yo tengo que entender la procedencia de todos los comportamientos de esa persona, o por lo menos intentar entenderlos, aceptarlos, que no los entiendo, Sí, pero que claro. tienen una base Sí, lógica, que viene sí. de un trauma, Que que tengo viene un de sentido. etcétera. Y con eso es como que al final con el tiempo pues vas conectando con ella más, hasta que llegas a un punto en el que hay como una especie de bebé que es tú y ella a la hora de relacionaros. Es decir, es como ese idioma que se crea entre las dos personas de la nada, con el vaso de la experiencia. Tú sabes, Iñaki, que realmente eso a mí me pasa lo mismo que tú. Yo necesito mi tiempo solo en la montaña, que solamente la montaña puede dármelo. Yo intento explicarle eso a mi esposa, de por qué yo amo la, la montaña y es algo que necesito, no por placer, no por deporte, porque mi propia cabeza necesita ir a la montaña, desconectarme, encontrarme ese libro. Mi esposa me dice, es que yo no estoy perdida, yo no tengo que encontrarme a la montaña. Ignacy, mira, hemos llegado a la final de la entrevista, de verdad, yo estoy súper, ya sabía yo de que esta entrevista contigo iba a ser muy, 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 muy profunda porque te veíamos y he ido siguiendo los reels que tú has ido publicando y de verdad me los encuentro súper interesantes. Y te digo, yo entré, y te voy a ser honesto, yo entré a ver qué, qué más yo me iba a encontrar en el comentario que hiciste de Dios. Y tú, digo, pues como soy cristiano, yo dije, me de cómo lo pillo. No, no hay manera de pillarte. O sea, no puede pillarte. No puede pillarte. Así que, Iñaki, te tengo que hacer la última pregunta con la cual yo termino todas las entrevistas. Es, en la selva, ¿tuviste alguna aventura, alguna experiencia, perdón, paranormal? En la selva te voy a contar. Te voy a hacer un resumen de lo que tus compañeros han contado. Mira, eh, perdón, Atenea me contó que ella eh, muchas veces hablaba sola en la selva y la cámara la ve grabando, la grabó ella hablando sola, y dice que ella no hablaba sola, ella hablaba con su madre que estaba muerta. Alba nos contó, madre mía, ¿cuál fue la de Alba? Ay, 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 no me acuerdo ahora, pero está en el podcast. Y Ainara contó que una noche ella y ella abrió los ojos dentro de la selva, en la choza, el refugio, abrió los ojos y vio, Ainara abrió los ojos y dijo, ¿dónde? Cabrón, despiértate. Y seguía viendo al señor hasta que dijo, no, seguí durmiendo. Y de hecho le preguntó a José, ¿tú viste? Dice José, no, yo no vi nada. Y así todo, bueno, Antonio comentó que él se salió, vio una como se salió del cuerpo y vio a Alba dormida y él vio su cuerpo y luego él como que se paniqueó y volvió de nuevo. Pero te pregunto, ¿tú tuviste alguna experiencia en la selva? Yo, a ver, a lo mejor no es tan gráfico, pero sí que es cierto de que yo sentía que estábamos como si la selva fuera nuestra madre, de alguna manera. Que a lo mejor es una cuestión muy profunda, es como si es un ente vivo, ¿vale? Al final tú piensas que hay una serie de ecosistemas que se llevan dando desde hace miles y miles y miles de años, Claro. que han llegado, que esas circunstancias de suceso han dado lugar a la selva que es a día de hoy. Con sus árboles ahí, con sus bichos ahí, con sus peces ahí, con sus pájaros ahí, es decir, todo es un ecosistema cerrado. Entonces yo me daba cuenta de cómo la selva te conoce,
Imagínate que la selva fuera un ente vivo, ¿vale? Como fuera una persona. Sí, Y esa persona tiene una serie de personalidad. Entonces, al principio tú llegas y es silencio. No escuchas nada, no hay vida, no hay animales, no dices, estoy en la selva, pero si no hay nada. Y según va pasando los días, los animales se empiezan a acercar más, de repente viene un pajarito y todos los días se ponen en esta parte, de repente el sol sale por aquí, el mono a esta hora de la mañana viene aquí, y llega un punto en el que te acostumbras, eres como, Eres os parte. acostumbráis, exactamente. Entonces empezamos a hablar con la selva. Todas las mañanas, buenos días selva, tal. Hicimos, por ejemplo, una cosa que no ha salido, que me hubiera encantado que hubiera salido. Hicimos un ritual en el equinoccio de primavera. Es decir, Atenea y yo, ella hizo una especie de coronas con helechos, una para mí y otra para ella. Nos pusimos las coronas, le dimos las gracias a la selva por todo, las dejamos en el agua y dejamos que el río se las llevara, porque era sí, el equinoccio de primavera. Sí, es verdad, coincidió con ustedes, sí, sí. Exacto. Y al día siguiente de eso, salieron frutos por todos los sitios. Mentira. Lo del cocodrilo, cuando lo dejamos vivir y Sí. dijimos, mira, además me acuerdo que estábamos los dos mirándolo y hablábamos, sacaron a Atenea, pero los dos teníamos conversaciones con el cocodrilo porque era como, ¿te cazo o no te cazo? Y mi cabeza hablaba, pero yo en vez de hablar con mi cabeza, yo hablaba afuera, hablaba con mi cabeza en alto. Y, y decidimos dejarlo vivo y al día siguiente nos trajo un pescado. Es decir, es que pasaban cosas que era como, ¿cómo me entiende? Es decir, ¿en qué punto esto está relacionándose conmigo de una manera tan personal? ¿Sabes? Es como no te voy a ayudar no es tan obvio, no es tan evidente, pero llegas a un punto de conexión en el que ya un mono se te acercaba y te mira. Me acuerdo que hubo una mañana que se nos miraron y se ponían así, y fue como, wow, wow. Es decir, que me estoy relacionando con un mono en sus mismas condiciones, sin tener ropa, sin tener nada. No sé, esa es la parte más paranormal que viví. No pasé miedo, tengo que decirlo, no pasé en ningún momento miedo en la selva. Lo único a lo mejor cuando lo del jaguar, que fue el rugido ese que se escucha, Sí, es verdad. Sí, es verdad. sentimos el rugido en el cuerpo. Es decir, el suelo tembló, el refugio tembló, todo se movió y aparte lo escuchabas. Es decir, el oírlo era una de las partes que oías del impacto, pero muy heavy. Eso es para vivirlo, ¿eh? Entiendo cuando la gente le tiene tanto miedo a un bicho así. Porque realmente ruge y es como, hostias, cuida con este bicho. Iñaki, es que te voy a decir una cosa. Digo, antes que nada, Miguel, un saludo desde Chile que nos está viendo. Miguel, un abrazo grande. Oye, Iñaki, tú sabes que no voy a mencionar nombre porque no voy a hacerle publicidad gratis, pero hay alguien por ahí que dice, esto está guionizado. Mañas, eso no está guionizado. O sea, sí es verdad que está el cámara, está alguien, aparte de ustedes, mucha gente habrá, pero yo lo que digo siempre, mira, la serpiente que te puede picar no está guionizado. La garrapata que te puede entrar al oído, no está guionizado. La caída eléctrica que te puede pisar, no está guionizado. Algo más que tú pudiste haber vivido, la tarántula venenosa que te sube de noche, no está guionizado. O sea, realmente los peligros, sí es verdad que un jaguar o una pantera no va a venir y te va a comer, o sea, porque, o sea, eso no sé, yo sé que eso no, así como por ejemplo, bueno, tú no lo viviste, Iñaki, pero porque aquí, o sea, en la calle, he hablado con muchas personas que me dicen, no, cuando yo estaban cruzando ese pantano, ese lago, ahí no hay caimanes, son imágenes alternas que han puesto. Sí, de verdad, son imágenes alternas, pero ahí hay caimanes. ¿Qué pasa, hermano? Que es lo que yo le he comentado a esa persona y a tu otro compañero. Nosotros somos de República Dominicana y vamos mucho a Miami porque nos queda al lado. Es como, para un español no voy a Francia, por nosotros vamos para Miami. Miami está lleno de lagos y está lleno de caimanes. Es verdad, un caimán no te va a devorar como el cocodrilo del Nilo, eso no. Pero, o sea, cada rato hay personas en Miami que se vayan al lago y viene un caimán debajo del agua ¡wuop! Y te ahoga. Para nada, no te comían, pero te ahogó. Entonces, lo que ellos vivieron no está ionizado. Esos caimanes fue un peligro en mini. O sea, que es, Básicamente eso. viene el tema del jaguar que tú dices, que lo sintieron en el alma, ¿no? Yo me lo imagino. Yo me lo imagino. Fue grado. Además, la cosa es que no sabes lo que es. Es decir, tú aquí ves las cámaras luego porque tienen cámaras nocturnas, bla, bla, bla. Pero tú escuchas un rugido, estás dormido, claro,
¿qué coño ha pasado aquí? ¿Sabes? Y de repente lo escuchas de nuevo, además lo escuchas cerca, pero no sabes si viene en el agua, no sabes si está detrás, está todo oscuro. Ahí no hay producción, porque por la noche no hay gente, estás solo. Exactamente. A partir de las 6 de la tarde ellos instalan una cámara, que son nocturnas, las que se ven los planos, te dan una cámara nocturna, te dicen cómo funciona, y te dicen, con esto enciendes en la nocturna y os grabáis vosotros. Que te hacen noche del día no sé cuánto, a la mierda, todos para afuera. Y hasta el día siguiente Me no lo, vuelve. me lo imagino, sí, sí. Eso de verdad para mí, óyeme, mira, finalizando, me quito el sombrero, Iñaki, porque yo no hubiese durado ni media hora, ni media hora. Iñaki, de verdad, gracias por tu oportunidad, gracias por permitirte entrevistarte. Tú dices que tú eres, que no te gusta la persona, pero a juzgar por tu Instagram, oye, me encantan la persona, ¿eh? Me gusta, entre comillas, sí, yo sé, A, a mí lo mismo, yo necesito mi tiempo de soledad para mí solo. Iñaki, te deseo, Iñaki, los mejores éxitos del mundo en tus proyectos, en tu nueva vida como casado. Yo soy casado y te puedo decir que es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Ser padre por igual cuando te toque es el mejor regalo que la vida te da. Iñaki, me gustaría dejar las puertas abiertas para poder volver a entrevistarte, que podamos conocernos algún día. O sea que si vienes a Barcelona, aquí tienes una casa incondicional. no voy a, me han salido de casa en Barcelona últimamente, pendiente ir a Barcelona, porque quiero ir a Andorra, tengo bastantes amigos en Andorra y tengo pendiente ir a Andorra, así que estoy a por ir a Barcelona más pronto que tarde, ¿eh? Iñaki, pues cuando vengan, no dejes de avisarme. Y sé que Andorra hace senderismo. Óyeme, nos vamos, porque yo amo Andorra. O sea, Andorra para mí es como mi segunda casa. Yo amo Andorra.